¿Alguna vez has sentido esa sensación rara? Como que hay algo más detrás de lo que vemos. Como si alguien estuviera moviendo los hilos entre bambalinas. Hoy nos vamos a sumergir en un tema un poco oscuro, pero muy interesante. El victimismo. Ajá. Pero no vamos a quedarnos solo en la superficie, en las quejas o los lloriqueos. Vamos a ir más allá. Vamos a explorar cómo esa tendencia a verse como víctima afecta nuestras vidas. A cómo vemos el mundo, a cómo nos relacionamos con los demás. Sí, porque es muy importante antes de empezar dejar claro de qué vamos a hablar. Hoy no nos centraremos en las verdaderas víctimas, en quienes sufren daños reales por mala suerte o por culpa de otros. Claro. Hoy nos fijaremos en una figura más ambigua, la del victimista. Alguien que, a veces sin darse cuenta, se disfraza de víctima. Ajá. Simula heridas, exagera los problemas, culpa a los demás. Es como si representaran un papel. Y mientras nos adentramos en este tema tan complejo, me gustaría preguntarte algo. ¿No te gustaría tener una especie de lupa mágica para ver todas esas cosas que pasan por debajo? Esas dinámicas ocultas que a veces nos dejan con la sensación de que algo no encaja. Exacto. Porque eso es lo que vamos a hacer hoy. En este Deep Dive vamos a desentrañar las capas del victimismo, a ver cómo se manifiesta, a entender qué lo causa. Vamos a analizar este enigma humano con la seriedad que se merece. Empecemos por esa dualidad que mencionabas. Por un lado, tenemos a la víctima real, la que ha sufrido un daño tangible por un accidente, por culpa de alguien, Sí. pero luego aparece la figura del victimista, el que se disfraza. Lo interesante aquí es la simulación, la puesta en escena de una vulnerabilidad que no es real o que se exagera, como si estuvieran actuando. Es casi como una estrategia, ¿no? Y una de las áreas donde esta estrategia se ve muy claramente es en los debates, en la confrontación de ideas. Totalmente. ¿Dirías que el victimismo se puede usar como un arma retórica? Sin duda. Desde el punto de vista de la lógica argumentativa, se podría decir que es una forma de retórica demagógica. Su objetivo no es presentar argumentos sólidos, Bueno, sino desacreditar al oponente de forma indirecta, haciendo creer que su postura es impuesta o autoritaria. Es una forma de manipulación, ya que en lugar de refutar las ideas, se ataca a la persona que las defiende. me interesa mucho este punto. ¿Cómo funciona exactamente este juego de roles en una discusión? Suena a una forma de manipulación muy sutil. Imagina una discusión. El victimista, sin decirlo directamente, se coloca en la posición de víctima. Sí, Y al hacer esto, automáticamente convierte al otro en el agresor. Es una inversión de papeles muy inteligente. Para alguien que observa desde fuera, cualquier intento de rebatir al victimista se puede interpretar como un ataque a alguien vulnerable. es como si crearan una imagen de fragilidad para que cualquier oposición parezca opresión. Hablando de ejemplos, recuerdo el que mencionaba sobre la distancia al sol. ¿Cómo encaja este ejemplo en esta estrategia? Perfecto. Imagina un debate donde alguien dice, totalmente convencido, que el Sol está a menos de 10 kilómetros de la Tierra. Vale. Obviamente está equivocado. Si le corriges, si le dices la verdad, un victimista no va a admitir su error ni a intentar entender la información correcta. Claro. Va a reaccionar con una queja victimista. Dirá algo como, esta persona siempre me está atacando, intenta imponerme su visión, es muy justo. Fíjate lo que ha pasado. El tema del debate, la distancia del sol, se ha desplazado hacia una supuesta victimización personal. Lo que más me inquieta es que no solo desvían la atención del tema principal, sino que intentan pintar al otro como un autoritario por el simple hecho de decir la verdad. Exacto. Y a veces, cuando ya no les queden argumentos racionales, recurren a una táctica aún más oscura, la retirada victimista. La retirada victimista, ¿en qué consiste? Es una forma de evitar admitir que se han equivocado y de no asumir ninguna responsabilidad por haber defendido una postura errónea. Es como una huida dramática para no enfrentarse a la realidad, ¿no? Sí, básicamente. En lugar de reconocer que el otro tiene razón, el victimista intenta deslegitimar la victoria del oponente. Y muchas veces, además, lanza un ataque personal sutil. Volviendo al ejemplo del sol, después de que le presenten la evidencia científica, el victimista podría decir, ahora me culpa de confundir a la gente. Es un maleducado y solo quiere humillarme. No pienso seguir hablando con alguien tan grosero. Menuda forma de evitar la autocrítica. Prefiere acusar al otro de ser maleducado antes que reconocer su error. Hay un elemento teatral innegable en esta táctica. Totalmente. Y esto nos lleva a lo que llamamos estrategias victimistas, Sí. que en algunos casos están muy relacionadas con la paranoia. Entiendo. Hablemos de esas estrategias oscuras. ¿Cómo se relacionan con la paranoia? Una de ellas es el victimismo populista dictatorial paranoide. Wow, ese nombre suena intenso. Aquí se culpa a los líderes al poder de todos los males. Se adopta un papel de víctima colectiva oprimida. Se rechaza cualquier tipo de autocrítica. Y se exige una justicia popular.
a menudo implacable y desproporcionada. Es un caldo de cultivo perfecto para la polarización y la radicalización. Esa sed de venganza, esa negación de la responsabilidad propia, da miedo. Sin duda. Otra estrategia es el victimismo paranoide intergrupal. Aquí la acusación se dirige hacia otro grupo social, Vaya. al que se le atribuyen intenciones de persecución, conspiración o incomprensión. Eso es lo que se conoce como victimismo irredento. Una creencia inquebrantable en el estatus de víctima por parte de un colectivo. Algo que alimenta resentimientos históricos y divisiones irreconciliables. Es un eterno nosotros contra ellos, basado en una narrativa de agravio constante. La desconfianza y la sospecha se convierten en la base de la identidad del grupo. Exacto. Y por último tenemos el victimismo instrumentalizado o manipulador. En este caso, la victimización se usa de forma consciente y calculada. Ya ve. Es una herramienta para conseguir objetivos personales, poder o beneficios. La acusación de ser víctima se convierte en un arma. Entonces, no siempre se trata de una reacción emocional o inconsciente. A veces hay una estrategia detrás, una voluntad de manipular. Así es. Y cuando esta tendencia se convierte en un patrón de comportamiento, podemos hablar de trastorno victimista. Esto ya entra en el terreno de la psicología patológica, ¿verdad? ¿Cómo afecta este trastorno a la mente de una persona? Se considera un tipo de trastorno paranoide de la personalidad. La persona se ve a sí misma como víctima de forma constante, Sí, culpa a los demás de sus errores y busca la compasión de los demás para defenderse de lo que ve como ataques. se refugian en su vulnerabilidad usando su victimismo como escudo contra el mundo. Una paradoja. Y aquí entra en juego el concepto freudiano de proyección. El victimista atribuye a los demás sus propios defectos, sus carencias. Ajá. Es una forma de negar su propia sombra, de proyectarla hacia afuera. Se presentan como indefensos y maltratados para obtener apoyo y evitar enfrentarse a sus propias limitaciones. Pero esta estrategia defensiva a la larga puede tener consecuencias negativas. Muchas veces esta estrategia no funciona y puede llevar a la desesperación, al resentimiento, a la ira, Claro. incluso al deseo de venganza. Esto es lo que se llama victimismo agresivo. Victimismo que se transforma en agresividad. Fue terrible, pero comprensible. La frustración de no recibir la compasión que esperaban se convierte en rabia. Exacto. Esas personas se sienten agraviadas porque el mundo no cumple sus expectativas, Sí. porque los demás no les dan la atención que creen merecer. Reaccionan atacando, acusando a quienes ven como una amenaza. Es una forma de intolerancia hacia la diferencia. Ajá. También se ha observado una relación con la megalomanía. Cuando no reciben alabanzas y admiración, se sienten víctimas de conspiraciones. Es como si su visión del mundo estuviera distorsionada por el victimismo, viendo todo con sospecha y resentimiento. La fuente que estamos analizando habla de las características del pensamiento victimista. ¿En qué consiste esa deformación de la realidad? Una de las características principales es la deformación de la realidad. El victimista está convencido de que es víctima de su entorno, de las circunstancias, de la maldad de los demás. No se hace responsable de nada. Es pesimista, desconfiado. Ya veo. Y busca agravios incluso en las cosas más pequeñas, interpretándolo todo como discriminación. Es hipersensible Ajá. y cualquier crítica, por pequeña que sea, la ve como un ataque personal. Es como si tuvieran un radar para detectar cualquier indicio de victimización, incluso donde no existe. Exacto. Otra característica es el consuelo en el lamento. El victimista parece disfrutar presentándose como una víctima, como un mártir. Esta cultura de la queja es una forma de llamar la atención, de buscar compasión. Entiendo. En lugar de buscar soluciones o intentar mejorar, compiten por ver quién tiene la peor desgracia. Qué dinámica tan oscura. Buscar atención y reconocimiento a través del sufrimiento. Totalmente. Y por último, tenemos la incapacidad de autocrítica. El victimista no acepta ninguna corrección ni crítica constructiva. Claro. Ve cualquier intento de señalar sus errores como un ataque. Se ve a sí mismo con indulgencia, creyendo que su condición de víctima justifica todo lo que hace. Hay una doble moral. Sí. Lo que los demás hacen contra él es intolerable, pero sus propios errores no importan. Es un círculo vicioso, ¿no? La falta de autocrítica alimenta su victimismo, impidiéndole aprender y crecer. Así es. Y todo esto nos lleva a una reflexión profunda sobre este fenómeno. No es solo una actitud o una estrategia ocasional. El victimismo, en sus formas más arraigadas, es una forma de ver la realidad, una forma de interpretar las relaciones, y puede tener causas psicológicas profundas y consecuencias importantes. Después de esta inmersión en el lado oscuro del victimismo, me queda una pregunta rondando la cabeza. ¿Cuántas veces lo que vemos como fragilidad no es más que una estrategia? Una manipulación de la realidad por parte de alguien que se esconde tras una máscara de inocencia.
Es una pregunta importante que nos invita a mirar nuestro entorno con más atención. Te animo a que reflexiones sobre esto en tu propia vida, en tus relaciones. ¿Te atreves a mirar con otros ojos las historias de victimización que te rodean y las que hay quizás en tu interior?